Comenzaremos, como dije antes, por la doctrina de la salvación. Primeramente, observemos algunos términos relacionados con ella, que se usan en el estudio de esta doctrina. Por ejemplo, salvación, que es la acción y efecto de salvar al pecador. Salvar es librar del peligro de muerte al pecador poniéndolo a salvo. Redimir es rescatar o sacar al pecador del estado de esclavitud mediante el pago de un precio. Redención es la acción y efecto de redimir que Cristo hizo para el pecador mediante su muerte. Expiar es cancelar la culpa del pecado mediante el sacrificio de Cristo. Propiciar es la acción agradable a Dios procedente de la obra de Cristo, por la que se hace provisión de la base para que Dios muestre misericordia al pecador en conformidad con su justicia o sin quebrantar su justicia. Uno más, perdonar, es cancelar la deuda, la ofensa o la falta, para que no tenga consecuencias. En segundo lugar está el origen de la salvación. La Biblia enseña con toda claridad que la salvación es solamente de Dios. Así lo dice, la salvación es de Jehová. Salmo 3:8, Jonás 2:9, 2 Timoteo 1:9. La razón que Dios tiene para salvar al pecador es mostrar su amor personal. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres otro texto? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Romanos capítulo 4, versículo 10. La salvación del pecador glorifica a Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, se habla, en otras partes del capítulo también, de que todo lo que Dios hizo, lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. No es que Dios buscase alabanza para sí o gratificación especial, es que toda operación salvadora glorifica a Dios por lo que Él está haciendo. Dios nos salva, no por nuestra ruina, sino por su determinación soberana. Y Pablo dice que lo hace según el puro afecto de su voluntad. Quiero hacer una observación. Algunos dicen que Dios salva porque pecamos o íbamos a pecar y tenía que mantener a la criatura que Él había creado. No lo hizo porque pecamos o íbamos a pecar, sino por soberanía, porque Dios quiso salvar. En la doctrina de la salvación tenemos que hablar del plan eterno de redención. El propósito eterno de Dios está recogido en varios textos, pero yo quiero elegir solamente los más conocidos, tal vez, o no dar una larga colección de textos para que todos podáis seguir el estudio que estamos haciendo. En 2 Timoteo 1:9 dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. El plan de redención fue establecido por Dios antes de la creación del mundo. Lo voy a decir de otra manera. La primera manifestación externa que se hace visible, valga la expresión de Dios, antes de crear nada, fue la determinación soberana de salvar al pecador. La gracia de Dios en que descansa la salvación fue dada por medio de Cristo y está en Él, antes de que el hombre hubiera pecado. La gracia que salva es el regalo que Dios da en Cristo antes de la creación. Por tanto, Dios determinó salvar en soberanía. Será bueno
considerar algunos aspectos de este plan de redención. Dios determinó en él todo cuanto era necesario para salvar al pecador. De manera que lo que Dios establece en el plan de redención es quién iba a ser el Salvador. La carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice: sabiendo que habéis sido rescatados, redimidos, salvados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Y el término que hay ahí es predestinado, desde antes de la fundación del mundo. Dios determinó el tiempo de la historia humana cuando iba a realizar la obra de salvación. Y en Gálatas 4:4 dice Pablo: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios no esperó a determinar o a realizar la salvación cuando era el tiempo. Bueno, nunca fue buen tiempo en la historia de los hombres desde el pecado. Dios determinó salvar al pecador cuando en el tiempo propuesto por él coincidió con el tiempo del hombre, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Se permitieron todos los aspectos de la cruz, hasta sus más mínimos detalles, como enseña el apóstol Pedro, predicando en Pentecostés: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2:23. Esta verdad aparece en un relato de la iglesia orando. Lucas describe la iglesia reunida para orar y leo allí: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer todo cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos 4, 27 y 28. La ejecución del plan de redención estaba prevista. Vuelvo a citar el texto de Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. El Redentor, el Hijo de Dios hecho hombre, el Verbo eterno encarnado, es el designado para salvación en el plan de salvación. La segunda persona de la deidad, Dios, el creador del universo, va a venir al mundo de los hombres como hombre para morir por los hombres. Y en Juan 1:3 me hace esta advertencia: nada de lo que es hecho fue hecho sin él. Cristo se hizo hombre para poder morir. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 2, versículo 15.